Hola a todos, muy buen día, es un gusto saludarlos. Gracias por asistir a este webinar. Queremos pedirle por favor de que si nos permiten 5 minuticos adicionales mientras termina de ingresar las personas que se han registrado a este webinar. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, tal cual nos comentó Gabo hace un segundo, vamos a dar unos minutos más mientras van entrando todos a la sala. De momento sí, pues bueno, ya pueden ver básicamente lo que vamos a hablar hoy. Creo que es un tema bastante interesante, el cual nos preguntan muchísimo en diferentes sesiones que solemos tener con los canales. Sin embargo, pues ya mientras vamos tomando temas en materia, sí quiero dejar de una vez, como siempre, nuestra primera pregunta y es saber, todas las personas que vayan entrando, queremos saber si actualmente son partners de Acronis, que no, o sea, que nos lo vayan informando, nos vayan diciendo si lo son, si no lo son, si hay unos que no lo son y les gustaría hacerlo, pues también que nos lo indiquen, porque pues a la final con esto lo que hacemos es empezar a contactarlos siempre en la mayor brevedad. Entonces vamos dejando directamente este tema de este sondeo rápido. Si les pedimos por favor que nos ayuden con su respuesta para eh, ir teniendo directamente las bases. Y vamos a dar 5 minutos más. Vamos a empezar 12 y 5 Colombia, 12 y 6 Colombia, eh, junto con todo este gran tema. Bueno, muchísimas gracias a todos por apoyarnos en sus votos. Ya con esto también vamos sabiendo qué tanto conocen acerca de Cronis. Si ya son partners, pues seguramente les interesará un montón saber qué tiene Acronis para ofrecer en todo este tema de disaster recovery, que creo que es uno de los puntos más, pues, que hoy en día se solicitan muchísimo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, pues yo creo, Gabo, que empecemos de una vez. Ujú. Correcto, sí. Cerremos este tema. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Mi nombre es Gabriel Rondón. Nuevamente, gracias por estar aquí presentes en este webinar.
Hoy vamos a hablar sobre Acronis Disaster Recovery, que nos va a ayudar a responder la pregunta de un cliente. Gabo, Si yo perdóname, tengo una te falla corto un en el servidor, segundo y todavía dime, estamos viendo tu pantalla de sondeo rápido. aunque perdóname, Estamos viendo tu pantalla en tema de sondeo rápido. es que ese no, yo no lo tengo. ¿Cerraste ya el sondeo? A ver, ven, a ver. Sondeo, está cerrado. Bueno, vamos a dejar de compartir la pantalla, vamos a volverla a mostrar. ¿Me comentas, por favor, Andrés, si ya la vemos? Bueno, yo sigo viendo la de sondeo rápido. Si alguien en el chat nos puede decir si... Ah, bueno, creo que ya estamos viendo la pantalla blanca y ya tenemos la presentación. Listo, perfecto. Listo, vale, gracias. Gracias por el aviso. Mm, Como les comentaba, hoy vamos a ver Acronis Advanced Disaster Recovery para poderle responder a nuestros clientes de una manera fácil y sencilla qué hacer ante una falla de uno de sus servidores. Muy bien, antes que nada, como normalmente hacemos en nuestros webinars, queremos presentarnos. Nosotros somos del área de Customer Success. En esto es un área nueva, novedosa en licencias online. Y por favor, te pido, Andrés, que nos cuentes un poco más sobre este área que definitivamente estamos enfocados en lograr el éxito y la satisfacción de nuestros partners. Adelante, Claro por que favor. sí, Gabo. Bueno, efectivamente, como siempre en todos nuestros webinars empezamos con esto, nos interesan mucho que las personas que ya son, bueno, de hecho, en todos los que están acá, que ya son partners, los que todavía no, pues que sepan que existe el área, porque pues a la final hacemos parte de esta unidad de negocio, en la cual tenemos tres intereses muy específicos, ¿no? Primero, siempre va a ser temas de apoyo y crecimiento en el negocio a través de diferentes estrategias de comunicación, a través de diferentes estrategias en temas de educación acerca de las herramientas, poder entender más acerca de sus negocios para saber en qué parte del proceso de licencias online puede llegar a aportar. eh, y siempre buscando establecer como este canal de comunicación entre ustedes, lo que nosotros llamamos como nuestros aliados estratégicos, y entre nosotros como licencia online como tal, ¿no? Que a la final sí queremos generar esta gran relación. Potenciar a los canales que tienen excelentes consumos. Efectivamente, siempre estamos mirando constantemente los consumos, que para los que hacen partners se darán cuenta que generalmente los enviamos a sus correos. Vamos analizando los consumos, vamos viendo por dónde podríamos empezar a ver oportunidades de negocio para ustedes y demás, ¿no? Entonces, a través de esto vamos a buscar siempre potencializar el negocio con las diferentes soluciones que tiene en este caso Acronis. Y por tercer, y no menos importante, y creo que es en el que también estamos buscando generar mayor acercamiento, es poder hacer que ustedes estén bien, que estén contentos con licencias online, que estén bien atendidos naturalmente y que todo tipo de preguntas, dudas que puedan llegar a tener de la solución o que puedan llegar a tener a partir de licencias online, pues puedan ser resueltas. Entonces trabajamos muchísimo en esto, siempre recibimos muchos comentarios, sugerencias y demás. Al final de esta presentación van a encontrar nuestro correo para que nos puedan contar también, ¿no? Aprovechar que nos cuenten qué tal han visto los webinars, si hay un tema en especial que les haga falta y que quieran ver, ¿no? Ahora, detrás de todo este equipo, somos tres personas actualmente. Está Mariela Yusani, nuestra Head de Customer Success, quien está en Argentina. Está Gao, con quien también estamos justo en este mismo webinar. Gao se va a encargar siempre muchísimo en este expertise tanto como de la marca como de la parte técnica, ¿no? Él ya lleva un buen tiempo manejando toda esta parte de la solución de Acronis, no sé demasiado, lo cual nos da una gran ventaja siempre para poder hablar con propiedad acerca del tema. Y estoy directamente yo, Andrés Tocarruncho, Customer Success Advisor, más encargado de la parte estratégica, en la cual sí, en las reuniones que les comento, me gusta sentarme con ustedes, entender su negocio, naturalmente también con Gabo, y a partir de todo el proceso completo de venta que puedan llegar a tener o de todo lo que están haciendo ustedes como compañía para ofrecer la solución, pues buscar también qué podríamos aportar nosotros. Entonces, creo que siempre les cuento lo mismo. Tenemos un poco este rol regional, lo cual nos ayuda muchísimo para poder encontrar
todas esas buenas prácticas que están realizando las diferentes compañías para poder buscar como naturalmente potenciar la región, ¿vale? Es básicamente lo que somos en Customer Success. Pensé que al final de la presentación, justo está acá abajo, customersuccess@licenciasonline.com. Siempre súper bienvenidos para que nos escriban lo que necesiten. Siempre estamos muy, muy pendientes. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Y sepan ustedes de que pueden contar con nosotros. Ahora, una rápida recordación de qué es Acronis CyberProtect Cloud, iniciando en materia con nuestro webinar. Ahora, Acronis CyberProtect Cloud es una solución integral que busca proteger y asegurar la información de nuestros clientes. Para esto, nos entrega 5 columnas muy importantes, que es lo relacionado con la copia de seguridad y restauración, el tema de ciberseguridad, soluciones de administración y gestión, disaster recovery, que justamente es el tema que hoy nos compete y sobre el cual estamos hablando, y también nos ofrece automatización. Y todos estos pilares tan relevantes e integrales en lo que es la protección integral de los datos e información de nuestros clientes, ¿cómo se logra? Se logra a través de 2 estándares. Uno, la protección estándar, que es la protección que viene incluida dentro del agente que se instala en el dispositivo, y este lo complementamos con los paquetes avanzados que nos entregan mayor funcionalidad y capacidades a esta protección estándar, que de por sí pues es bastante interesante y robusta. Sin más que decir, ahora sí, empecemos con el tema del día de hoy, Advanced Disaster Recovery. Antes que nada, siempre iniciamos por este lado, es conceptual. Hemos escuchado cuando hablamos de Disaster Recovery lo que es el Business Continuity Plan y lo que es el Disaster Recovery Plan. Muchas veces estos dos términos se confunden, lo que es el BCP y lo que es el DR, y realmente no debería hacerse. Y vamos a empezar por mirar lo que es la definición de cada uno de ellos, y empecemos con lo que está asociado con Disaster Recovery, que es lo que hoy en día nos trae este webinar. Un plan de recuperación de desastres es un documento que se crea en las empresas y que nos indica de manera clara y detallada cómo responder ante un incidente no planificado, que se pudo haber originado por un desastre natural, cortes de electricidad, ataques cibernéticos, algún evento disruptivo que se presente en las instalaciones, en nuestros servicios, en nuestro data center. ¿Qué debe incluir este plan? El plan debe incluir estrategias para minimizar los efectos de un desastre y permitir que la organización continúe operando o reanude rápidamente las operaciones más importantes. Entonces, como vemos aquí, realmente Disaster Recovery es una respuesta a un incidente no planificado. ¿Qué es BCP? Business Continuity Plan. BCP es igualmente un documento que se genera en la empresa que tiene un alcance mucho mayor que Disaster Recovery. ¿Por qué? Porque aquí se describe cómo debe seguir funcionando el negocio durante una interrupción no planificada del servicio. Su alcance es, como vemos, mayor. Este documento contiene contingencias para los procesos de negocio, los activos, la parte de recursos humanos o el personal que nos acompaña, los socios comerciales, en pocas palabras, todos los aspectos y todos los componentes que son el alma del negocio y que pueden verse afectados ante una interrupción de este. Entonces, esto es importante, saber esta diferenciación. Acronis nos ofrece con el Advanced Disaster Recovery Plan, nos ofrece justamente ayuda para ofrecer a nuestros clientes una solución que nos permita responder rápida y eficientemente y restaurar rápidamente las operaciones de su negocio a través de nuestro Advanced Pack. Bueno,
Y habiendo dicho lo anterior, compañero Andrés, Correcto. Sí, ¿qué de tal hecho, si... como siempre, creo Adelante. que empezar desde la parte más sencilla y más básica siempre va a ser, o sea, siempre está buenísimo, ¿no? Poderle contar a todos bien qué es este tema de plan de recuperación, la importancia que tiene, que justo es hacia dónde vamos a ir. Y antes de pasar a mostrar ya toda esta parte de del Advanced Pack como tal, sí que nos gustaría preguntarle a todos, ¿no? ¿Ofrecen actualmente el servicio de Advanced Disaster Recovery? De si lo ofrecen, no lo ofrecen. Si no y les interesa ofrecerlo, pues también nos gustaría saberlo. Pues si no les interesa, pues también está bueno saberlo. Em, si les pedimos, por favor, nos ayuden ahí con estos votos antes de pasar a esta parte tan importante para empezar a comentar como tal em, todo el paquete completo, ¿no? Em, Démosles ahí un minutillo Un para que minutico terminemos de tener exactamente. estas votaciones. Bueno, interesante que sí hay, por lo menos hasta el momento, la mitad de los que han votado, sí lo ofrecen. Y como siempre lanzamos la preguntilla también, que nos cuenten en la parte del chat cómo les ha ido con esta solución, que está chévere que todos lo vean, si tienen dudas acerca de esta solución de una vez que nos vayan preguntando tanto en preguntas, pero chévere que también nos cuenten esta experiencia que han tenido directamente con la solución, ¿no? ¿Qué dicen sus clientes? ¿Les ha tocado utilizarla? ¿Cómo ha sido la respuesta? Estaría buenísimo que nos vayan contando un poco también. Los 30 Correcto, segundos sí, más así a es, los que no Andrés. han votado, a los que no votamos los 30 segundos más para que Igual, terminen de si alguien no ha votar. respondido y quiere responder en esos últimos eh, 20 segunditos, lo invitamos a que responda. Es de verdad importante conocer su opinión respecto a esto. Vale. Cerramos entonces el sondeo, ¿te parece bien? Claro que sí, listo. Vale, Ahora muchas sí gracias. continuemos con lo que venimos, ahora sí en materia. Exactamente. Contémoslo todos, Cuéntame, Gabo. por favor, que no pase lo como antes si siguen viendo la No, pantalla. ya estamos, ahí estamos viéndolo bien Ok, excelente, muy bien, directamente. muchas Entonces, gracias. contémosle gracias a todo el mundo cómo nos ayuda Acronis con este tema de Disaster Recovery, ¿no? Tema importante. Exactamente, sí. Entonces, Acronis, sabemos de que inicia con su protección estándar con lo que es la copia de seguridad, pero un backup que yo tome no es una solución de disaster recovery. ¿Qué debemos considerar para el tema de disaster recovery, particularmente desde el punto de vista de Acronis? Obviamente, para un esquema de recuperación por desastres, partimos de lo que es la funcionalidad que tiene Acronis para hacer backup de la información de los datos del cliente, los datos de la empresa. Pero para que realmente sea una solución de disaster recovery, Acronis nos suma infraestructura de cómputo y infraestructura de red en la nube de Acronis, tal que yo pueda lograr lo que, como bien veíamos en la definición, recuperar la parte operativa computacional de la compañía. Entonces, con esta solución, y si ustedes miran a alguien de alguna otra solución que le diga que con el backup es suficiente, no es así, porque una solución de disaster recovery requiere, es cierto, de un backup, porque debo tener los datos justamente, pero también la infraestructura necesaria y suficiente para soportar y recuperar la operatividad que tiene la empresa y que necesita en el evento que se haya presentado algo que haya detenido la operación. Entonces, Correcto. importante Importante lo que dices porque justo tener en cuenta Francisco esto. nos comentaba eso en las preguntas, ¿no? Respecto a lo que comentábamos ¿Sí? antes, nos dice que no, la gente, o sea, que sus clientes no están tomando todo ese tema de disaster recovery porque siente que solo con el backup es suficiente, ¿no? Y eso es un tema que, a ver, bueno, sí me gustaría y te dejo ahí la palabra porque creo que ya habíamos discutido esto antes y tienes un muy buen punto de Sí, vista del por qué.
realmente un backup no es suficiente. Sí, correcto, sí, gracias. Y gracias a Francisco que hizo la pregunta. ¿Por qué un backup no es suficiente? El backup es una acción reactiva, aunque también tiene una parte proactiva, frente a la pérdida de información. Es cierto que si yo hago un backup, y voy a poner un ejemplo sencillo, yo hago un backup de un servidor, hago el backup, ese servidor tiene una falla catastrófica, la que sea. Es cierto que con el backup y con Acronis, yo puedo recuperar ese servidor, pero tengan en cuenta que si es un dispositivo físico, en este ejemplo, ¿cuánto es el tiempo que toma conseguir otro servidor físico que vaya a reemplazar aquel que falló totalmente? Además, la instalación, llevarlo al data center, tenerlo listo, todo lo que es el alistamiento del sitio en el cual va a trabajar. Una vez lo tenemos listo, disponible y con los temas, ahí sí lo podemos recuperar con Acronis. Eso está muy bien. Y lo recuperamos con Acronis y finalmente, si yo tengo un backup bien gestionado y bien dimensionado de ese servidor, lo puedo recuperar totalmente y con Acronis es una tarea realmente muy fácil de llevar a cabo. Pero miren ustedes todo el tiempo que esto conlleva. Conseguir el recurso, alistarlo, tenerlo en el sitio en el cual lo llego a requerir. Todo esto implica tiempo y la compañía no puede estarse esperando días o semanas a que yo haga una recuperación, una restauración completa de mi servidor. Por eso es que en Disaster Recovery el backup se tiene en consideración, pero además, como lo comentábamos, para lograrlo hacerlo de la manera más rápida y eficiente, recuperar la operatividad computacional de la empresa, es que debemos sumarle este componente principal de infraestructura que nos reemplace temporalmente ese dispositivo que presentó falla en el cliente. Esa es la razón por la cual un backup no es suficiente para que hablemos de que con un backup yo ya tengo un esquema de disaster recovery garantizado. Exacto, yo creo ¿Vale? que esas soluciones en el corto plazo, a ver, pueden funcionar, sí, pero en el largo y ante en serio un tema que sí puede ser catastrófico, pues no van a ser suficientes, ¿no? Y vuelve y juega, a veces esto es como, básicamente, sí, esto es un seguro, es un seguro que la gente está ni siquiera gastando, están invirtiendo en tema de la seguridad que tienen hoy en día, de la información que, perdón, de la información que tienen hoy en día, que seguramente vale muchísimo más que realmente esa inversión que pueden llegar a hacer sobre una solución como la que tiene Acronis con Así el es. tema de Disaster Recovery. Es un tema de lograr recuperar su operación, más que la data, es la operación completa. Si yo tengo un EDR, si yo tengo un CRM, si tengo una base de datos que tengo que operar, yo puedo tener el backup, pero necesito correrla sobre un dispositivo. Y ese Exacto. dispositivo es lo que me ofrece en combinación con el backup, Advanced Disaster Recovery. ¿Vale? Claro, y de hecho, eso también es súper importante, ¿no? La inmediatez en la que se puede recuperar. Esto es en ¿Mm? cuestión de minutos que se pueda recuperar directamente todo lo que estaba. Correcto. Vale. Continuemos. Entonces, adicional a lo anterior, ¿cómo es el esquema funcional de Acronis Disaster Recovery? Y esto ayuda bastante a verlo ya literalmente lo que les mostraba en la diapositiva anterior. Tenemos el ambiente del cliente en el cual sabemos que nosotros podemos proteger infraestructuras virtuales sobre Hyper-V, sobre VMware, pero también dispositivos, servidores físicos o virtualizados también de Windows Server o de Linux o de otras plataformas de virtualización. ¿Por qué? Saben ustedes que con Acronis podemos, por ejemplo, proteger un servidor que yo tengo aprovisionado en una nube como Microsoft Azure o como AWS o Google Cloud Platform. Entonces, esos servidores que cuentan con el agente de Acronis son candidatos para poderles incluir, ofrecer y complementar lo que es el servicio de Disaster Recovery y naturalmente los servidores, el cliente es el que define la criticidad del mismo y pues por eso hay que protegerlos en caso de que lleguen a fallar. Teniendo
entorno del cliente tenemos el entorno completo de Acronis, Acronis con su data center, donde en el esquema de protección tradicional sabemos que tenemos la pantalla web que nos permite manejar todo lo que está relacionado con el backup y con el disaster recovery, así como la consola de administración y los servidores que gestionan y se encargan de hacer las tareas tanto de backup como de disaster recovery. Ya específicamente, para cuando nosotros tenemos el tema de recuperación incluido entre los planes de protección de los servidores de nuestros clientes, contamos con un almacenamiento en caliente y almacenamiento en frío. ¿Por qué los dos tipos de almacenamiento? El almacenamiento en frío se utiliza normalmente para guardar los backups que hacen nuestros clientes. Pero ante una situación de disaster recovery donde yo necesito recuperar operatividad y que el servidor trabaje óptimamente, como si fuese el servidor original de producción, pues necesito un almacenamiento en caliente que me dé mayor rendimiento y que esté disponible de inmediatamente pues para atender las necesidades computacionales, que es el otro componente, como luego hablábamos, de ese servidor de contingencia que sea necesario levantar para reemplazar aquel que falló. Y en los sitios de recuperación de Acronis, adicionalmente está la parte de red. Les comentaba que pues no solamente se incluye la parte de cómputo, sino la parte de red. Y efectivamente allí tenemos un enrutador virtual que nos permite mantener la conectividad hacia nuestra empresa, con nuestros clientes y obviamente entre los diferentes componentes de la solución que yo tenga en el modelo de Disaster Recovery con Acronis. Y todo, no está de más recordar que nosotros como administradores, si ofrecemos los servicios de administración delegada o el administrador del cliente, todo lo puede realizar, monitorear y gestionar a través de la consola web. ¿Qué beneficio nos trae este esquema funcional de Acronis? Pues lo primero, ustedes se dan cuenta, todos los componentes que son necesarios para implementar un disaster recovery ya están disponibles y listos para usarlo. El cliente no tiene que hacer ninguna inversión, no tiene que ponerse a comprar servidores, alquilar más espacio de hosting, crecer su data center, preocuparse por sistemas de aire acondicionado, energía, UPS, nada. Todo nos lo ofrece aquí Acronis. Es una solución fácil de implementar. Ese es uno de los grandes beneficios que nos entrega Acronis. La facilidad de implementación de las soluciones que nos ofrece Acronis es realmente única y excepcional en el mercado. Ya veíamos, todo se gestiona desde la consola web y algo muy importante. Cuando ustedes vienen y hacen una cotización del servicio a través de la calculadora de Acronis, los valores que allí están son los valores que corresponden a la solución. No hay costos ocultos, no hay costos adicionales como por ejemplo, oye, pero entonces si yo entro en modo de contingencia, voy a cobrarte un tráfico de tus empleados hacia el sitio de recuperación o voy a cobrarte porque aquí estoy haciendo una sincronización entre el backup y el almacenamiento y disaster recovery, entonces te empiezo a cobrar esto. No, no es eso. Los costos que se presentan en la calculadora es lo que realmente Acronis les va a facturar a ustedes como partner. ¿Ok? Bien. Justo, creo que Continuando. hacia el final creo que vamos a hablar un poco, no tanto hacer ejercicio en la calculadora, pero sí vamos a No, ver un poco lo que es hay. reforzarlo. Exactamente, para que lo puedan tener en cuenta, que sí es bien importante el Así. momento de cotizar. Correcto, sí. Bien. Continuando. Hay dos términos que son muy relevantes cuando se habla de disaster recovery. Es el RTO y el RPO. Y de esto preguntan muchos los clientes. Y aquí vamos a ver, pues, cada uno qué es y cómo se ve influenciado por la solución de Acronis, porque esto, más que ser propia de la solución, realmente esto es un tema de planificación y una asesoría adecuada a nuestro cliente. Entonces, con mucho gusto, quiero compartirles, pues, esto como tal. Estamos operando y en un momento dado se nos presenta un desastre. Ah, carambas, terrible situación. El tiempo que toma recuperar la operatividad computacional, que se conoce como un downtime, tiempo muerto, es lo que me constituye el RTO o Recovery Time Objective. Es
cuánto tiempo necesito para volver a contar con los servidores de contingencia que me reemplacen aquellos de producción que tuvieron un evento catastrófico. Y en Acronis resulta que el RTO es muy bajo. ¿Por qué? Resulta que Acronis construye el servidor con base en el backup que yo estoy tomando del servidor de producción. Y como lo vieron en las diapositivas anteriores, yo tengo un sitio de almacenamiento en frío para el backup, tengo un sitio de almacenamiento caliente para lo que es la réplica de ese backup, preparando para disaster recovery. ¿Y esto qué beneficio tiene? Uno, al levantar el servidor de contingencia virtual en la plataforma de Acronis, yo tengo tanto el tema computacional como la parte de data en el mismo entorno. Por lo tanto, se puede construir ese servidor virtual de contingencia en ese momento de una manera muy rápida. Y como se construye desde el backup que yo tengo de mi servidor de producción, este servidor, cuando ya queda construido, se levanta, está listo para funcionar, tiene todo lo necesario para realmente tomar la operación del servidor que falló. ¿Por qué digo esto? Si yo lo tomo el backup, él ya viene con todo lo que es el sistema operativo, la configuración, el hardening, todos los temas que yo haya hecho sobre el servidor a nivel de sistema operativo, y además están también las aplicaciones que estaban corriendo sobre ese servidor con su configuración y obviamente pues con su data. El RTO en Acronis por eso es que es muy bajo y hablamos de cuestión de minutos en levantar un servidor de contingencia. Naturalmente, este depende del tamaño del backup que yo tenga del servidor, pero normalmente es cuestión de minutos. Y les comento un caso que está documentado, un hospital en Estados Unidos que tenía múltiples servidores y pues es un hospital grande que tenía también mucha información. El tiempo, el RTO que se logró para recuperar toda su plataforma, que realmente era bien grande, no tomó más de 2 horas. En un entorno normal es cuestión de minutos, pero en una situación pues ya muy grande, también si ustedes se dan cuenta, es un tiempo mínimo el que necesita Acronis para que venga y se logre volver a restaurar la parte computacional del cliente y que pueda seguir operando. Primer tema, RTO resuelto. Segundo tema, el RPO. El RPO hace referencia a los datos muy particularmente. Y esto lo que mide es qué tanta antigüedad de datos ante un evento catastrófico como el que estamos viendo aquí, un desastre, yo estoy dispuesto a reconstruir o acepto que puedo llegar a perder. Estamos hablando de pérdida de datos. ¿Okay? Y ese es mi RPO o Recovery Point Objective dentro del esquema de Disaster Recovery. Ahora, reconstruir no es nada más de que yo vengo y, por ejemplo, falló mi sistema de facturación, pues entonces sé que falló con tal tiempo, recupero y pierdo el último día, por decir algún ejemplo, y sé que entonces me toca volver a digitar la información de las facturas de ese último día. Eso es reconstruir la información. O definitivamente hay información que se perdió, que son documentos digitales que yo estaba generando y que pues toca volverla a reconstruir porque pues se perdió. Ahora, ¿cómo afecta el RPO a Acronis? Como les decía, esto no es de la solución propiamente, es nuestro esquema como consultores de confianza a nuestro partner. Como el servidor se construye con base en el backup, dependiendo de la periodicidad del backup, es que yo estoy definiendo el RPO para el DR de ese cliente. Si yo hago un backup una vez al día, sé que el máximo
RPO que estoy aquí considerando puede ser de un día. Si el cliente necesita que sea un RPO menor, pues debo hacer el backup con una mayor frecuencia. Si el cliente dice, mire, máximo necesito mediodía, 12 horas, entonces sé que el backup debo por lo menos hacerlo 2 veces al día y así es que dependiendo de la criticidad del cliente, de ese servidor en particular que llegue a fallar, debo definir cuántas veces es necesario hacer backup durante el día de ese servidor para cumplir con el RPO que el cliente quiere y necesita. ¿Vale? Eso es bien importante y ya les he mostrado cómo poder influir sobre estos dos parámetros con Acronis, nosotros siendo un asesor de confianza para nuestros clientes. Bueno, espero que esto esté entendido y pues estemos claros en el tema. Continuando. Bueno, ¿Cuáles son las recuerden que, características? perdón, Gabo, si tienen preguntas, inquietudes, el chat siempre va a estar abierto, toda la sección de preguntas también, siempre va a estar súper abierto, vamos a estarlas leyendo a lo largo de la sesión y las que nos queden por responder, las responderemos al final quizás en un correo. Pero entonces para que vuelva entendiendo que son varios los que ya tienen la solución y que pueden llegar a tener preguntas, hombre, es el mejor momento para hacerlas. Correcto, sí, vale el recordatorio. Gracias, Andrés. Bien, las características de Advanced Disaster Recovery. Primero, administración. Como les comentaba, todo el tema de Disaster Recovery se gestiona desde la consola web de Acronis. Y esto es una gran ventaja. Mire, aprovechen esa ventaja. Vuelvo a poner un ejemplo. Imagínense ustedes un evento catastrófico en el cual un servidor vino y falló en las instalaciones del cliente. Y no es el caso de Acronis, pero con otra solución necesita tener la consola on-premise en el sitio donde está el cliente. Oye, si es una situación de emergencia crítica, ¿ustedes realmente creen que van a poder acceder a las instalaciones del cliente para buscar un equipo que tiene una consola instalada que quizás también quedó destruido para levantar el disaster recovery? Eso no tiene mucho sentido para mí. En cambio, con Acronis tenemos una consola web que se puede acceder, como siempre está, y lo digo y lo repito, desde cualquier lugar del mundo, en cualquier dispositivo que tenga una conexión a Internet. ¿Qué mejor ventaja que ustedes puedan gestionar todo esto sin tener que estar gastando tiempo en desplazamientos, preocupándose por accesos, preocupándose por si las consolas de gestión funcionan o no? Y nada, de todo eso se olvidan. Y ante una situación catastrófica, lo que uno menos piensa es estar en desplazándose de un sitio a otro para poder activar su solución de disaster recovery. Entonces, en la consola web de Acronis no solamente activamos lo que es nuestro esquema, nuestro plan de recuperación de desastres, sino que además desde allí lo configuramos. Y si los servidores están en un data center o son virtuales, pues qué mejor porque yo no tengo acceso físico a esos dispositivos para ponerme a configurar ni instalar nada. Todo lo gestiono desde la consola web de Acronis y es una gran ventaja que nos ofrece Acronis. ¿Qué más tenemos dentro de Advanced? Tenemos lo correspondiente a la conectividad. Y ahora, esto es muy importante. Ante una situación de disaster recovery, ¿qué opciones de conectividad me ofrece Acronis? Nos ofrece todas las posibles e imaginables para facilitarnos a nosotros la implementación de un disaster recovery. Primero, hablemos de una conexión VPN, obviamente considerando los temas de seguridad, de tránsito o transferencia de información, y por eso partimos de un tema de VPN. ¿Cómo podemos configurar la conectividad para ADR a través de una VPN en Acronis? Tenemos
la opción Site to Site, que es del sitio del cliente a la nube de Acronis, en la cual se nos ofrecen dos alternativas. La una es que Acronis nos entrega sin costo adicional una máquina virtual que yo puedo desplegar, bien sea en VMware o sea en Hyper-V, que es un appliance OpenVPN en el cual, una vez desplegado, simplemente esta appliance se encarga de crear y gestionar y mantener activa la VPN entre el sitio del cliente y la nube de Acronis. Es una forma muy fácil de manejar y gestionar esta conectividad a un costo básicamente cero. ¿Qué beneficio tiene este appliance de OpenVPN de Acronis? Tiene como beneficio de que el servidor de contingencia, si yo estoy utilizando esta solución, puede tener la misma dirección IP del servidor de producción. Y en el evento de una situación catastrófica, que el servidor de producción, que está en este lado, deja de funcionar, cuando se levante el servidor de contingencia en la nube de Acronis, va a tener la misma dirección IP y a través de esta VPN, que es una extensión de mi red corporativa a la nube de Acronis, miren que ni siquiera tengo que preocuparme por el tema de redireccionar las conexiones hacia ese servidor. Si estamos hablando de un esquema cliente-servidor, pues básicamente sí, va a haber una interrupción, obviamente, mientras se levanta el servidor de contingencia. Los usuarios no tendrán nada más que volver a conectarse y yo no tengo que preocuparme en las instalaciones del cliente o en los usuarios de estar reconfigurando cómo conecto mi solución al servidor de contingencia, porque tiene la misma IP. Entonces nos facilita todavía más el desarrollo y la implementación de un DRP y llegar a operar de una manera mucho más rápida y eficiente. Pero Acronis, considerando pues todas las necesidades de un cliente, también nos ofrece para una VPN site-to-site la gestión por IPsec. En este caso, IPsec, ¿por qué lo utilizo? Porque el cliente quiere hacer uso de su propio firewall, su propio router que tiene el módulo o la funcionalidad de terminador de VPN y es entonces desde su dispositivo, el del cliente, que él quiere establecer la VPN con la nube de Acronis. Esto nos lo permite Acronis. Entonces nos da libertad de seleccionar esto y obviamente nos entrega los parámetros que deben considerarse en el dispositivo del cliente para constituir esta conexión site-to-site a través de IPsec. ¿Qué beneficio tiene emplear IPsec? Que yo con este modelo puedo establecer una conexión multisite a la nube de Acronis. Es decir, el cliente puede tener diferentes dispositivos en diferentes oficinas que estén distribuidas y desde cada uno de sus dispositivos, el 1, el 2, el 3, el N, puede establecer esa conectividad IPsec con la nube de Acronis. Esta es una razón y es un beneficio que nos ofrece esta conectividad IPsec. Y eso en lo que corresponde a un esquema site-to-site. Pero, Bueno, perdón. Bueno, mentira. señor, Continúa. dime. Ya te interrumpo con una pregunta que tenemos acá, que de hecho se nos quedó de las anteriores, y es, si se cuenta con las opciones avanzadas de backup y disaster recovery, ¿cuánto se puede reducir el BTO? ¿Antes se puede reducir el que, perdona? Ahí me escuchas bien. Sí, sí, sí. Vale, el RTO, el Recovery Time El Objective. RTO. Correcto. Mira, el RTO, naturalmente, pues para poder tener la solución de Acronis, necesitamos tener pues tanto el backup como el Advanced Disaster Recovery de Acronis. Entonces, eso es fundamental para siquiera pensar en que vamos a tener un Disaster Recovery, un modelo de Disaster Recovery para nuestro cliente con Acronis. Independientemente de eso, lo comentaba y es esto. El RTO realmente depende más del tamaño del backup del servidor que estoy protegiendo
que es lo que toma en un momento dado en construirse el servidor virtual de contingencia, que no de que yo tenga uno u otro paquete. Y no de un otro paquete, porque es que, como lo comentaba, ambos son obligatorios para poder establecer una solución de disaster recovery para un cliente. Entonces, el RTO depende del tamaño del backup y de la cantidad de dispositivos, obviamente, que yo esté protegiendo para poder recuperar la infraestructura completa en un modelo de disaster recovery en Acronis. Perfecto, Gabo. Mil gracias. Vale, con gusto. Ahora, hoy en día hay una realidad y es que no todos los funcionarios o los empleados están en las instalaciones o en el site del cliente. Tenemos trabajadores remotos, que es algo muy común y es una muy buena cosa. Eso quiere decir que los trabajadores remotos se van a quedar por fuera ante una situación de un desastre que se presente en mi servidor. La respuesta es no. Acronis ofrece adicionalmente conectividad point to site. Es decir, yo, funcionario que estoy en trabajo remoto, lo único que necesito instalar en mi dispositivo es el cliente de OpenVPN. Y también desde la consola de administración, yo puedo obtener los parámetros, inclusive el archivo de configuración necesario para importar en este cliente OpenVPN, tal que yo, como un usuario remoto, en el evento de una contingencia, pueda conectarme a la infraestructura de Disaster Recovery que he establecido en Acronis con mis servidores virtuales de contingencia. Entonces, tenemos toda la conectividad al alcance de los funcionarios, los empleados del cliente, tal que no pierdan, valga la redundancia, conexión y acceso a los recursos que entraron en un modo de contingencia. ¿Son los únicos temas de conectividad que hay? No. Los menciono, no los quise poner aquí. Básicamente, tenemos una conectividad que es cloud only, en la cual realmente, y ya lo vamos a ver, lo que me ofrece la solución es que yo me conecto a través de una consola que tengo inclusive en la consola de administración de Acronis, y de allí yo puedo manejar y gestionar y operar el cliente. O me conecto a través de una conexión estándar, pero es una conexión única. Es como decir, el administrador se conecta al servidor y pues solamente es para hacer sus tareas de lo que corresponda. Eso en cuanto a conectividad. Tenemos VPN site to site, point to site, cloud only y la consola que nos genera Acronis sobre el servidor para poder trabajar sobre él. Bien, ¿qué más tenemos como característica de Advanced Disaster Recovery? La contingencia. Hemos hablado de que sucede un tema catastrófico. Sí, sabemos que cuando sucede eso, realmente la operación se llama un failover. Ese failover que gestiono desde la consola de Acronis, Acronis nos permite hacerlo de dos formas. La una es en modo producción, que es cuando definitivamente el servidor de producción presentó una falla catastrófica y yo necesito levantar el servidor de contingencia para que asuma el rol completo de ese servidor que presentó la falla. Modo producción es reemplazar temporalmente el servidor de producción por el que está en la infraestructura de Acronis. Ahora, tengo un modo prueba. Ese modo prueba, pues, como para qué sirve o para qué está ahí. Y yo siempre lo comento con el siguiente ejemplo. Esta es una ventaja, otra ventaja más que nos da Acronis en lo siguiente. El modo prueba me permite a mí levantar el servidor de contingencia donde ese servidor tiene una IP para pruebas diferente a la producción, tal que estando el servidor de producción prendido en línea disponible, yo puedo levantar el servidor de contingencia en la nube de Acronis sin que interfiera con el servidor de producción. ¿Para qué nos sirve esto? Miren, los usos son múltiples. Uno, hoy en día nosotros estamos auditados, monitoreados por muchos temas de contraloría, de auditoría, de compliance, de normatividad, y este modo prueba es especialmente bueno para eso. ¿Por qué?
porque esta ventaja que nos da Acronis de poder subir el servidor de contingencia en modo prueba sin que interfiera con mi operación, nos permite documentar, mostrar y obtener todo lo necesario para que nosotros podamos tener evidencia de, uno, que el sistema de disaster recovery está funcionando. Dos, que tenemos y estamos haciendo compliance, cumplimiento de la normatividad que nos exige. Tres, de que ante una evidencia que nos pida una auditoría, una contraloría, muéstrame que sí funciona, yo tengo claramente forma de hacerlo. Además de esto, miren que el cliente, y esto es una cosa que es buena para que ustedes lo tengan presente como un tema de valor agregado, es si el cliente tiene corriendo en ese servidor una solución cualquiera y el proveedor de ese cliente o es un desarrollo propio, hacen una actualización o generan un módulo de actualización sobre esa producción, hombre, es riesgoso realmente llevarlo directamente al servidor de producción. Pero si yo aprovecho este servidor y lo levanto en modo de prueba, yo puedo hacer la instalación de ese parche, de esa actualización en ese servidor, verificar cómo funciona la aplicación y cómo opera la aplicación. Y ya estoy seguro, porque monté un laboratorio virtual de muy bajo costo y muy inmediato, sin tener que tener más recursos para poder probar esas actualizaciones y parches sobre mis aplicaciones críticas sin afectar y sin tan siquiera haber tocado el servidor de producción. Si yo veo que todo está bien, hombre, pues creo que ya puedo dar el check para que efectivamente se genere la ventana de mantenimiento necesaria sobre el servidor de producción y ya con más confianza aplicar esa actualización o ese parche. Vean qué beneficio grande tenemos acá. No solamente es ante un tema catastrófico que ojalá no se diera, pero también nos permite, teniendo esta infraestructura, ir más allá, tener más valor agregado para nuestros clientes en lo que es los temas de compliance y modos de prueba sobre desarrollos a las aplicaciones o afectaciones a sus servidores de producción de una manera fácil y sencilla. ¿Y hasta ahí llega Acronis con el tema de contingencia? No. De nada serviría hacer un failover si la solución no me ayuda con el feedback. Y esto Acronis lo tiene muy presente y créanme, no en todas las soluciones realmente se da. Además, en el tema contingencia, Acronis nos permite también desde la consola ayudarnos en el failback. Y en el failback yo puedo en un momento dado venir y hacer una recuperación de producción, bien sea sobre un equipo virtual o sobre un equipo físico. No importa si mi servidor de origen es virtual o físico, yo lo puedo llevar a cualquiera de estos dos. Y tienen diferentes ventajas el que yo lo lleve sobre un equipo virtual o sobre un equipo físico. La respuesta es sí, tiene ventajas en el esquema de Acronis. Entonces, además de que si yo tengo aquí un equipo físico que se dañó, pero yo realmente la importación de la máquina se me demora un mes y prefiero llevarlo a un equipo virtual que tengo disponible por alguna circunstancia, pues miren que aquí me permite hacer esa migración sin tener problemas. Y a nivel de failback, ¿qué beneficio tengo? Si yo hago un failback a un equipo virtual, en ese momento rápidamente les cuento los pasos que se dan. Obviamente, cuando hago un failback, Acronis, la consola se encarga automáticamente de venir y sobre el servidor que está en ese momento corriendo, hacer una sincronización de los datos del servidor de contingencia al servidor que me estoy recuperando. En el equipo virtual, si me restauro un equipo virtual, el servidor de contingencia va a seguir corriendo, es decir, voy a seguir teniendo servicio mientras él está haciendo una primera sincronización sobre ese equipo virtual que va a ser el reemplazo de mi servidor de producción. Sí tengo un paso en el cual le digo, ya en este momento, ahora sí, hace el switch, que es cuando esté en un 80-90% de sincronización, ahí va a haber una interrupción del servicio, se termina de hacer esa sincronización con la data de último minuto y el servidor que queda construido aquí, cuando termina el failover, pues tiene toda la data que estaba en el servidor virtual de contingencia. Entonces, esto nos permite seguir operando mientras se está haciendo el failback.
Cuando no tengo un equipo físico, la situación es diferente. ¿Por qué? Porque en el equipo físico lo ideal es de que la tarea se haga de la manera más sencilla. ¿Y cómo es la tarea más sencilla? La funcionalidad que tiene Acronis de recuperación sobre cualquier dispositivo. Entonces, aquí lo que se hace es que se genera un archivo ISO que me permite montar a mí una unidad USB booteable, desde la cual yo conecto esa unidad USB booteable a mi equipo físico que está en blanco. Él inicia y arranca desde el sistema operativo que tiene esa unidad booteable el proceso de recuperación de el equipo virtual de contingencia a este equipo físico. ¿Qué sucede? Mientras se hace esta tarea, el equipo de contingencia sí va a estar apagado. ¿Por qué? Porque yo necesito, al momento en que empiezo a recuperar, tener toda la data. Y toda la data implica que yo deje de operar el servidor virtual de contingencia. Por lo tanto, cuando yo hago una recuperación de equipo físico, lo primero que le hace es un complemento, un nuevo backup de toda la máquina para poder hacer esta recuperación al equipo físico de manera virtual. Entonces, es importante que lo sepan y que lo tengan en cuenta para temas de velocidad. Y finalmente, características de Advanced Disaster Recovery nos ofrece automatización, que son los runbooks que están aquí dentro de la consola. ¿Qué es un runbox? Un runbox lo que hace es que me permite a mí generar con un asistente gráfico de arrastrar y soltar, literalmente. Supongan que yo tengo una infraestructura y lo voy a poner muy sencillo en aras del tiempo. Yo tengo un servidor que es, por ejemplo, mi Active Directory, tengo un servidor que es el servidor de base de datos y tengo un servidor que es el servidor de mi aplicación, que es un ERP. Perfecto, listo, tengo el ERP. Yo no puedo subir los servidores en cualquier orden. Yo tengo que subir los servidores en contingencia en un orden determinado para que la solución suba correctamente. Entonces, primero debo subir el servidor que tiene el Active Directory, posteriormente debo subir la base de datos y finalmente el ERP, que es el que hace uso de ambos para lo que es autenticación de usuarios y acceso a los datos. Entonces, tengo que subir en un determinado orden la contingencia. Para eso nos ayuda los runbooks, para crear justamente esos planes de cómo debo subir, cómo debo levantar mi esquema de disaster recovery en el momento en que se presente realmente un tema de una solución de contingencia. Con esto lo automatizo, me quita mi carga de trabajo, me quita mi estrés. Naturalmente, si se presenta una situación de contingencia, todos vamos a estar muy estresados. La presión es altísima. Cometer un error por esa presión de parte nuestra, como el administrador que está levantando esto, es un valor alto de posibilidad. Entonces, Acronis nos permite generar runbooks que nos ayudan y nos automatizan ese método ordenado y de poder levantar de forma automatizada el esquema de contingencia en caso de ser necesario. Entonces, miren que tenemos muchísimas opciones y muchísimas bondades con Acronis Disaster Recovery. Vale, continuando. Y esta es la parte, digamos, final que decíamos, cómo se cotiza una solución de Disaster Recovery. Y esto no es nada más que una recordación, nada más. Bueno. Ahí te quiero hacer como un pequeño como tema para que todos lo tengan súper en cuenta y es, antes de pasar a esta parte de cotización, nombrar rápidamente lo que incluye la parte de Acronis Cyber Protect Cloud y lo que añade Disaster Recovery, ¿no? Enlistado literalmente tenemos, en Cyber Protect tenemos copia de seguridad de archivos, imágenes y aplicaciones, recuperación ante desastres local con Instant Restore, conmutación por error en modo de prueba y conexión VPN solo en la nube. Esto ya lo tienen, ya tienen el paquete normal. Ahora, ¿qué es lo que añade Disaster Recovery? Que es donde ya me parece que es de lo que hemos venido hablando básicamente a modo resumen. Conmutación en caso de error a Acronis Cloud para entornos de producción y prueba. Opción de despliegue sin VPN, compatibilidad con VPN multisitio, múltiples plantillas, los runbooks, que era lo que estábamos hablando ahorita último, y configuración DNS personalizada, ¿no? Para que lo tengan supremamente en cuenta. Ahora, tema adicional que de hecho es como
como un poco la visión de lo que hay respecto a Disaster Recovery, que me parece muy valioso que lo tengan, o sea, que lo tengan muy presente todas las personas que manejan la parte comercial, los que van a hablar directamente con los clientes, que seguramente son todos los que están acá, y es tres temas importantes de negocio, ¿no? Cuando se tiene Advanced Disaster Recovery. Primero, reducción de tiempo de inactividad, ¿no? Lo cual nos ayuda mucho y le va a ayudar muchísimo a sus clientes a tener una rápida acción de recuperación de todo de todo el sistema, básicamente. Segundo, minimiza complejidad porque se maneja todo de una sola interfaz, que es un tema muy importante, mucho más rápido, también lo que contaba Gabo, y es que lo podemos hacer incluso desde el acceso al portal web, ya que es mucho más rápido y mucho más sencillo. Y la parte que más le gusta a todo el mundo, que naturalmente es esta, y es el incremento de los ingresos recurrentes, ¿no? Porque a la final esto es un servicio adicional que ustedes pueden ofrecer a sus clientes, ¿vale? Que son como esas tres reflexiones que a mí siempre me gusta dejar por ahí para que las tengan en cuenta un poquitillo antes de empezar con esta parte importante que es la cotización como tal, de la cual también hemos recibido muchísimas preguntas y quizás con este par de cosas que nos va a contar Gabo las podemos solucionar. Ok, vale, Andrés. Bien, cuando yo necesito cotizar a mi cliente una solución de Disaster Recovery, debemos tener en cuenta dos componentes de costo. Uno, lo que es el costo fijo mensual. Sabemos que Acronis es una solución con costo recurrente mensual, pero hay un componente fijo que incluye el valor que yo calculo de el backup del dispositivo o dispositivos que yo voy a proteger con Disaster Recovery, es decir, la solución de backup de Acronis. Y algo importante, el backup para que funcione en un servidor Disaster Recovery debe ser un backup de imagen completa de dicho dispositivo. No me sirve que yo haga el backup de la carpeta en donde tengo los archivos de ofimática de la compañía. Con eso no puedo hacer un tema de Disaster Recovery, dado que necesito todo el ecosistema del servidor, sistema operativo, aplicaciones, todo, y no solamente una carpeta de datos. Entonces, para que lo tengan muy presente, el backup que se ha de considerar en el tema de costos para un servidor que lo va a aplicar Disaster Recovery debe ser con el valor de tamaño estimado del backup de imagen completa del dispositivo. En pocas palabras, cuánto almacenamiento tiene esa máquina y así nos resolvemos el problema fácilmente. Segundo, este backup, como les decía, es realmente el punto de partida para construir el servidor de contingencia virtual en la nube Acronis. Por lo tanto, y les decía, almacenamiento frío, almacenamiento caliente, almacenamiento frío backup, almacenamiento caliente, réplica de ese backup. Ese es un costo que también debo incluir dentro de la cotización, que está dentro del módulo de Advanced Disaster Recovery, y allá dice almacenamiento en la nube de Acronis, Disaster Recovery, y en esencia, y para hacerlo fácil, es el mismo valor en gigas de espacio de almacenamiento para backup, es el mismo valor en gigas que yo utilizo para ese almacenamiento de Disaster Recovery. ¿Correcto? Y adicionalmente, tengo otro tema mensual fijo, si este es opcional, y es si alguno de los servidores que tiene el cliente debe tener acceso público a Internet, por ejemplo, un web server, necesito que en Acronis se le asigne una IP reservada a ese dispositivo. Esa IP reservada la tengo que pagar a Acronis. Entonces, esa IP pública sí es un costo mensual porque está reservada y pues tiene un costo. Entonces, estos son los costos fijos mensuales que debo tener en la cotización a mi cliente como primer elemento a presentarle. Copia de seguridad, backup, Disaster Recovery, que es tamaño de almacenamiento que ocupa este backup, y si lo necesito, la IP pública reservada. Segundo elemento de costo. El segundo es el siguiente, es un costo variable mensual. Ahora, todo esto que les he comentado y les he mostrado, ¿quiere decir de que permanentemente el servidor de contingencia está arriba? La respuesta es no, porque eso sería colocar un sobrecosto innecesario a la solución.
Por lo tanto, como lo maneja Acronis, es como un costo variable mensual. Y ese costo se determina de acuerdo con las 8 plantillas que tengo yo disponibles dentro de Disaster Recovery para construir mis servidores de contingencia virtuales. Dependiendo del tamaño de la plantilla que se mide en Virtual CPUs y memoria RAM, esto genera unos puntos de cómputo, como ustedes lo encuentran en la calculadora. Los puntos de cómputo dependen del tamaño del servidor de contingencia, en pocas palabras. ¿Y cuándo me empiezan a cobrar estos puntos de cómputo? Únicamente cuando se haga un failover de el servidor. Ahí es cuando se construye y en ese momento es que Acronis nos cobra por usar esta infraestructura. Esto hace que la solución sea muchísimo más eficiente en costos y que no estemos nosotros que cubrir o sobrecargar una propuesta con un costo innecesario. Y se cobra por hora o fracción. El cliente puede tener su servidor de contingencia 1 hora, 4 horas, 7 días, todo el mes. Ya depende de la situación particular y propia del cliente. Por eso es variable. Entonces, ¿cuántas horas consumió de su servidor de contingencia en el mes? Tantas. Ok, eso me da que es tantas horas por estos puntos, por el valor por punto que tengo en la calculadora de acuerdo con mi TIR. Y ese es el valor que usted va a pagar solamente por haber utilizado el servidor de contingencia en Acronis. Y algo importante, les decía de que yo puedo tener un failover, bien sea en producción o bien sea en prueba. El costo de uso de este servidor de contingencia es exactamente igual. No importa si yo subo failover en producción o subo failover en prueba. Finalmente, es un recurso que estoy utilizando en la infraestructura de Acronis y por eso valen lo mismo. Y esto es en respuesta a alguna pregunta. ¿Es más barato si lo hago en prueba que si lo hago en producción? No, el costo es exactamente igual. Y eso es como los temas que hay que considerar en lo que es la cotización de una solución de Disaster Recovery con Acronis. Y eso en la parte de la teoría es todo. Cuéntenos por favor si tienen alguna pregunta. Como tal, me gustaría, igual, agradezco Bueno, el no, tiempo yo que sé han que dedicado a veo esto algunas. Veo y, algunas. y quisiera ver si de pronto quisieran ver una demostración de esto. Cuéntame, Andrés, ¿qué preguntas hay, por favor? A ver, ¿cuáles? Bueno, lo primero es que sí, siempre nos van a pedir un ejercicio de calculadora. De hecho, Alexander nos cuenta que sí podemos hacer un ejercicio de calculadora de Acronis para Disaster Recovery, que creo que incluso lo vamos a dejar y creería que es una buena práctica, Gabo, para que lo puedan tener. ¿Te parece si lo dejamos en nuestro video resumen? Pues recuerda que cuando vimos la calculadora hicimos un ejercicio de Disaster Recovery, pero para que podemos hacer uno corto, para que no extender el video de resumen. Bueno, Vale, listo. Entonces, bueno, te voy contando el resto de preguntas en lo que vas mirando el tema de la calculadora, que seguramente a todos los que están les no, interesa es sobre la poder ver. consola de Disaster Recovery lo Claro. que me Sí, gustaría que viéramos. justo, sí, para que lo tengan en cuenta ahora. Segunda pregunta, para obtener la opción de Disaster Recovery se requiere que backup, uy, espérame que no la veo bien. Para tener la opción de Disaster Recovery se requiere que backup que hacemos siempre tiene que ser del servidor completo, en ese caso tiene que ser diario. No sé si me A agarraste bien ver, la aquí, pregunta. listo. Lo que yo te entiendo, lo que te escuché, son dos conceptos diferentes. Bueno, ¿en qué sentido? Sí, como lo decía, para hacer Disaster Recovery yo tengo que tener un backup completo de mi servidor. Ese es el primer punto. Ahora, la frecuencia del backup diario, lo decía cuando estábamos viendo el tema de RTO y RPO, y muy particularmente en este caso de RPO. Dependiendo de la frecuencia con que yo haga el backup sobre ese servidor, es que yo le voy a indicar al cliente cuál va a ser su RPO. Si es una vez al día, pues el RPO va a ser de un día. Si yo lo hago con mayor frecuencia, pues obviamente el RPO va a disminuir de acuerdo a el tiempo en los cuales yo ejecuto el backup. Entonces son dos cosas complementarias pero diferentes. Una, sí, tengo que hacer un backup completo de imagen completa del servidor. Y dos, el RPO
lo gestiono o lo manejo es con la frecuencia con la que hago y ejecuto los planes de protección de backup sobre ese servidor. Vale, bueno, última pregunta que tenemos por ahí. De hecho, por ahí Arquímedes Camacho sí nos comenta que le interesa una demo de esto. Y la última pregunta que tenemos, ¿se pueden cambiar los tipos F1, F2, etcétera, y editar este parámetro al momento de querer usar DR? Perfecto, listo. Les propongo entonces de que miremoslo en la consola. A mí me gusta más la consola que el PowerPoint, entonces voy a dejar de compartir la pantalla un momento mientras cambio a esto y ya estoy con ustedes. En lo que Gabo va haciendo el cambio, aprovecho y de una vez les dejo nuestra última pregunta, lo cual siempre está bueno saber, y es qué les ha parecido la información hasta acá, ¿no? Si les ha parecido excelente, buena, muy buena, regular, está chéverísimo que nos lo puedan ir comentando. Vamos a darle el sondeo mientras que Gabo va abriendo directamente su consola. Bueno, ¿cómo vamos con el sondeo, Andrés? Vamos hasta ahora. Ya démosle porfa un minutillo más a todos para que puedan Listo. terminar. ¿Me cuentas, por favor, para empezar nuevamente a compartir la pantalla? Claro que sí. Un minuto exactamente. Mientras tanto, voy a ir viendo si tenemos más preguntas. Sí, Ricardo, esto queda grabado para que lo puedas ver después. Lo puedes buscar directamente en nuestras redes de YouTube para que lo puedas ver. Nos puedes buscar como Licencias Online, ¿vale? Lo vas a poder ver directamente en el canal. Igual nosotros también lo terminamos enviando siempre en los siguientes días directamente, tanto el video completo como un resumen que solemos hacer para las personas que de pronto quieren mirar rápidamente qué fue lo que se habló. A los que no han votado, los invitamos rápidamente a votar antes de empezar con esta parte de la consola. Y ya está. Démosles 20 segunditos, 10 segunditos, ya para que terminemos de votar. Vamos a ver si tenemos algo en el chat directamente. No, el chat no tenemos nada. Listo, perfecto. Bueno, voy a cerrar votaciones. Ya está. Entonces, Gabo, si quieres compartirnos tu pantalla o te aviso en cuanto esté. Listo, ahora sí ya puedo compartir mi pantalla. Perfecto, vamos acá. Cuéntame si ya la estaban viendo. Ya está. Listo, muy bien. Entonces, estimados, esta es la consola que todos conocemos de nosotros de Acronis desde el punto de vista de cliente. Miren que todo lo dicho en la práctica es aún mejor. Entonces, en la consola nosotros tenemos este menú de recuperación de desastres. Aquí yo puedo ver, como pues de hecho ustedes lo miran, es el tema, los servidores que yo estoy en este momento manejando y teniendo bajo un esquema de disaster recovery. Entonces, aquí yo tengo el tema, tengo la parte de gestión y manejo de la configuración de la conectividad, como les decía. Miren, de hecho, esta es mi conectividad ahorita. Es algo muy informativo, es algo muy sencillo. Yo lo tengo en este modo Cloud Only, realmente porque esta es una prueba. Pero miren, es bastante fácil. Si ustedes vienen aquí, saben qué dispositivos están en este momento en el entorno de conexión de esta red. Yo puedo agregar hasta 5 redes diferentes si es lo que necesito. Y en un momento dado, si yo doy clic sobre la subred, yo aquí voy a tener los parámetros generales de conexión de esa red. Entonces, puedo definir los DNS, los puertas de enlace y demás. Y aquí es donde genero los runbooks, como les decía, que es un asistente gráfico realmente muy sencillo. Le digo crear runbooks y él me permite arrastrar y soltar como está. Pero vamos al punto que nos interesa.
Antes que, voy a subir a dispositivos. Miren que esos dispositivos que están aquí, los tres, ninguno está encendido. Y de hecho, este no existe y este está fuera de línea porque este sí lo tengo hace rato apagado. ¿Por qué esto? Porque les quería mostrar varios escenarios. Si ustedes se dan cuenta aquí, este servidor, lo que hice fue, lo eliminé cuando estaba haciendo un backup. Ese backup nunca terminó. Por lo tanto, pues hay que tener en consideración, y estos son tips que, para que lo tengan ustedes en cuenta, por favor. Miren que este backup no terminó exitosamente. Yo aquí lo que debo hacer es, debo ser consciente, de acuerdo con las actividades que veo en el sistema. Él viene y me dice, mire, el servidor usted lo estaba haciendo el backup en este día, pero realmente no terminó. Por lo tanto, cuando yo tengo un backup realmente completo de esa máquina, lo tengo hasta el día 26, ¿ok? Entonces, para que lo tengan presente de que no todos los puntos o todos los backups sirven. Les voy a hacer una demostración con este de cómo esto se ve en recuperación ante desastres. Yo le doy clic sobre el equipo, le doy recuperación ante desastres, aunque el equipo está apagado, no importa, él me indica aquí cómo es la máquina, cuál es su estado, la configuración, direcciones IP que él va a tomar en ese momento cuando yo lo levante, y simplemente al decirle conmutación por error, me va a generar los puntos de restauración que son válidos para levantar esto. Miren que aquí el último que les mostré, que lo trunqué cuando estaba haciéndose el backup, no me lo muestra, porque no es un backup que me sirva para recuperarme. Por lo tanto, él solamente me va a mostrar aquí, si yo tengo chequeado esta opción de ocultar los puntos de recuperación que no son adecuados, en ese momento, realmente aquí es donde yo sí voy a tener puntos que me dan la certeza absoluta que voy a poder levantar el servidor en contingencia. Y aquí me los marca todos. Esto es importante. Adicionalmente, miren que aquí está, o hago una conmutación por error, que es prueba, en este caso es prueba, o una conmutación por error en modo producción. Así de fácil es ingresar a uno u a otro modo, o en prueba o en producción. Bueno, es muy sencillo. Primera cosa, ya la tenemos clara. Segundo tema, miremos una de estas máquinas Linux que están acá. Por ejemplo, esta. Miren lo siguiente que está aquí. Este, en sus actividades, ha hecho su backup de algún modo normal. Tenemos un último backup que está aquí. Yo me voy a ir al tema de recuperación ante desastres. Y miren que es una máquina supremamente pequeñita. Es una Virtual CPU, 4 GB de RAM. Sus direcciones IP está lista. Aquí me dice aceptar, está lista para trabajar. Y vean qué tan fácil es lanzar una contingencia acá. Conmutación por error, ya lo hemos hecho. Me dice, mira, estos son los puntos de restauración que tiene. Voy a utilizar desde el 15 de abril. Este backup se saca todos los sábados, como lo es aquí. Entonces, este es el que quiero y una conmutación por error. Iniciar. Muy bien, eso es todo. Ya el sistema está haciendo la preparación de la conmutación por error de este servidor como tal. Es así de sencillo, es realmente así de fácil como yo puedo venir, coger y trabajar este tema de recuperación por error de un equipo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, realmente es algo muy fácil. Aquí me dice el estado, está probando en conmutación por error. Mire que él ya va cambiando. Miren que el estado ahora me dice, oye, ya la consola está lista. ¿Cuál consola? Pues miremos a ver. La consola del equipo, del servidor que les comentaba, con la que yo puedo acceder al computador. Miren, aquí él ya está abriendo la consola. ¿Están viendo ya la nueva ventana que se abrió? Sí. Sí, ok, perfecto. Miren, acá se está construyendo. Esta es una máquina que es una máquina Ubuntu y ya se está construyendo ese servidor y estamos listos. Miren que aquí yo ya tengo, él sigue preparándose para este tema y me dice, ya está aceptado, ya está listo. ¿Y qué está listo? Efectivamente, yo aquí ya voy a poder ver
De hecho, él ya está arrancando, que esto es, pues que nos miramos Ubuntu, es lo primero que hace cuando está levantando de la máquina, el chequeo del file system, para que todo esté en orden y ya el servidor, de hecho, está arriba, como lo pudimos ver aquí. Ya está listo para trabajar. Sigamos con nuestra consola. Démosle un momentito a que la misma levante, pero el servidor ya quedó funcionando. Miren, ya tengo aquí la máquina lista, operando. ¿Puedo trabajar sobre ella? Pues por supuesto que sí. Yo simplemente cojo acá ingreso. Que todo esté bien. A ver. Aquí yo ya puedo ingresar en el servidor. Fíjense que estamos en la fecha de hoy. En la hora que estamos, abril 10, son las 3:22, hora de Colombia. Tengo ya el servidor y este servidor es de verdad, ¿verdad? Es decir, es mi máquina como tal que la levanté estando apagada en contingencia. Quiero ver que efectivamente esté cumpliendo lo que esté. Si yo miro el System Monitor, ustedes se van a dar cuenta de que efectivamente es una máquina muy pequeñita que tiene una sola CPU con 4 GB de RAM y aquí está operando. Miren, literalmente lo estamos viendo funcionar en este momento sin ningún problema. ¿Cuánto nos tomó esto? Minutos. ¿Es un servidor pequeño? Sí, es cierto, pero normalmente así funciona. Son temas de minutos. Listo, yo ya quiero terminar la contingencia porque la terminé, ya logré hacer lo que necesito hacer, ¿verdad? Entonces, vengo aquí al tema de recuperación ante desastres. Simplemente yo tengo esta acá, igual lo podemos ver desde este punto de vista, que es aquí recuperación ante desastres. Miremos qué cambió en el servidor. Miren que en este momento él me dice el servidor, ¿se dan cuenta que tiene ahora un puntito verde? Está activo, está en contingencia, me está diciendo cómo funciona, cómo está establecido ese, y simplemente yo aquí le digo detener la comprobación. Él me dice, si usted lo va a detener, la advertencia es toda la información va a ser borrada de ese servidor. Le digo que sí, le digo aceptar comprobación. Listo, y ya estoy terminando como tal la contingencia. Como en este caso es de prueba, pues no tengo un failover, porque es una prueba, ¿de acuerdo? Si yo regreso aquí y regreso a recuperación ante desastres de ese equipo, veamos qué nos dice en las métricas. Miren que ya desapareció la consola, ya no está aquí y está en modo de espera, esperando, valga la redundancia, a que yo vuelva a trabajar con él en alguna contingencia. Entonces, ya terminé, en este caso, mi esquema. Miren que fue muy fácil. ¿Puedo yo lanzar el mismo proceso desde mi menú de recuperación ante desastres? La respuesta es sí. Yo vengo aquí, le digo conmutación por error. En este caso, voy a decirle que lo haga en producción. Ah, pero un momento. Alguien hizo una pregunta interesante que me gustó y es, ¿yo puedo cambiar la configuración del servidor de contingencia? La respuesta es sí, sí lo puedo hacer. Yo vengo al servidor, vieron que era una máquina muy pequeñita, yo simplemente le digo, edítelo y le digo, mire, yo para ustedes, señores, ya no quiero que sea este, sino vamos a ponerle el siguiente, que sea 2 Virtual Core con 8 GB de RAM. Simplemente un cambio sencillo. Miren que aquí en la configuración está lo que les comentaba. Tengo aquí la red al cual se va a conectar y tengo las direcciones tanto de producción como de prueba, que si se dan cuenta son diferentes y por eso es que yo puedo levantar el servidor de prueba sin que me interfiera con el servidor de producción. Yo me encargo de gestionar pues, las redes. Ahora, una cosa importante que les quiero comentar. Acronis recientemente implementó esta opción que es muy buena y es la comprobación automática de que la contingencia está funcionando. Y esto lo que hace es de que yo aquí tengo la opción de hacerlo o nunca o de forma mensual.
vengo y hago, cuando le digo que sea mensual y le digo a Acronis de que me lo haga, él viene y levanta automáticamente el servidor en modo prueba y espera 15 minutos, me toma una captura de la pantalla de inicio y simplemente después baja el servidor de contingencia. Esto me automatiza la comprobación de que el entorno de Disaster Recovery en ese servidor está funcionando. Esto es nuevo, es automático. Obviamente, lo que lo va a generar es un pequeño costo del tiempo que esté prendido, pues en este caso una hora se cobraría, digamos así, del tiempo que se toma en hacer esta prueba automatizada de comprobación del Disaster Recovery. Entonces, es algo muy bueno que les automatiza esto y simplemente cuando yo tengo esto, él me va a permitir ver las capturas de pantalla en la misma consola. Lo siguiente, para que ustedes lo tengan presente, es acceso a Internet, es decir, al servidor le doy acceso a Internet, que es diferente a la IP pública. Recuerdan que les decía que la IP pública es si yo tengo que exponer ese servidor a Internet al público en general, no a los usuarios. Si yo quiero que el servidor tenga salida a Internet, le activo esto. Si quiero que tenga una IP pública que me cuesta adicionalmente, le activo esto. Y ese es el tema. Entonces, miren que ya cambié el servidor, 2 Virtual Core, 8 GB de RAM, le digo guardar, lo guardó, está reconfigurando la máquina en este momento. Listo, ya quedó. Podemos lanzarlo desde aquí, podemos lanzarlo desde el dispositivo, como les mostraba, simplemente yo llego aquí, llego a recuperación ante desastres, la misma historia, le digo, quiero que usted me haga una conmutación por error. Vean que él ya me está mostrando que va a ser diferente la estructura y que va a tener 4 puntos. Y le digo, hágalo en este momento en modo de producción. Iniciamos. Y ya se está trabajando en la tarea de generar ese nuevo servidor. Ok, aquí también puedo editar el servidor. Ya está básicamente preparándose, está finalizándose. Entonces ya tengo más información. Miren que aquí lo que les comentaba, estas son las capturas de pantalla que él me genera automáticamente y mientras él termina, la conmutación de pruebas, en este caso, dice que se demoró 15, el último iniciado fue el 7 de abril, que fue estado correcto, el próximo es el 1 de mayo. Si yo quiero ver la captura de pantalla que él me tomó de esa comprobación automatizada, simplemente le digo mostrar pantalla y me muestro la pantalla. Esto es lo que él detectó en ese tiempo, entonces aquí yo puedo confirmar de que efectivamente sí está funcionando. ¿De acuerdo? ¿Ven lo fácil y relevante que es este tema? Mira, aquí ya tenemos la consola nuevamente lista y preparada. Entonces vamos a abrir la nueva consola. Bravo, en lo que abre nos preguntan qué tipo de discos saldrás. Para lo que es el tema de Disaster Recovery as a Service como tal, dentro de las infraestructuras de Acronis se utilizan discos de estado sólido. ¿Ok? Perfecto, gracias. Listo, miren que ya la máquina igual ya está haciendo su comprobación inicial, como lo veíamos anteriormente. Mientras tanto, esto ya, para él ya finalizó, porque realmente la máquina ya está subiendo. Literalmente, vuelvo aquí a Disaster Recovery para ver la máquina ya está aquí. Simplemente yo ingreso a mi consola, espero tener la terminación de lo que hace el sistema operativo. Esto, más que de Acronis, es el sistema operativo el que pues hace esa tarea y pues simplemente es esperar a que yo ya tengo acceso porque ya el servidor está construido y listo en cuestión de minutos. En cuestión de minutos realmente estamos ahí. Si ustedes se dan cuenta aquí a mano derecha, en la parte superior, dice enviar un control a suprimir. Esto obviamente está muy asociado con los servidores Windows que nosotros tenemos para que nos presente la ventana para nosotros hacer login. Entonces, simplemente tenemos nuestro botoncito de
control al suprimir para que el servidor, una vez esté en su pantalla de inicio, yo pueda ingresar las credenciales de acceso y eso es todo. Así funciona. Entonces, desde aquí yo puedo gestionar ese tema. Bueno, entonces miramos aquí la consola, revisamos aquí pues que todo esté correcto, veamos si hubo algún cambio en la conectividad, miren que no, porque pues tengo Cloud Only, entonces no hay ningún problema, pero aquí sí yo ya sé que en este evento estoy ya con el equipo de contingencia listo. A ver, veremos aquí, refresquemos a ver. Nos cargue la consola. Ok, sigue verificando. Entonces, aquí ya es un tema más del equipo que otra cosa. Y así funciona realmente el tema. Si quiero mostrarles de que, bueno, aquí creo que lo alcanzamos a ver. La parte fuera, no todavía no está. Cuando termine la validación, de que veamos que efectivamente el cambio sí se hizo en la máquina virtual que se construyó. Entonces, pues eso es lo que tenemos ahorita. Bueno, en aras del tiempo, aquí ya está. Miren, estamos con nuestra fecha. ¿Sí? Y vemos que de hecho ya está con nuestra fecha actual, las 1:32. No sé por qué no me enseña. Pero bueno, acá tenemos las propiedades básicas del sistema que me permite apagarlo, estamos en red, estamos funcionando. Mira, el servidor. Bueno, para no hacerles perder tiempo, ya vemos de que efectivamente el tema realmente es correcto. Cierro acá. Ahora vamos a intentar la consola nuevamente. Lo mismo en lo que quedamos. Bien, terminemos este tema. Vamos aquí, nos vamos a Disaster Recovery. Tengo como tal mi equipo. En este equipo, vean una cosa bien importante e interesante que hay acá. En esta consola están los detalles que está toda la configuración, pero miren que hay algo importante. Cuando lo vemos por Disaster Recovery, tengo las actividades. Esto es todo lo que hizo el equipo para construir el servidor de contingencia. Entonces yo aquí tengo todo el detalle de lo que está haciendo. Y algo muy importante, ¿se dan cuenta que aquí existe esto que dice copia de seguridad? ¿Por qué aparece esto? Porque resulta que al servidor de contingencia, cuando yo ingreso en modo de producción, el plan de protección de backup se aplica sobre este servidor virtual de contingencia. Se le sigue haciendo el backup exactamente con las mismas configuraciones y características que yo tenía sobre el servidor de producción. Por lo tanto, el servidor de contingencia va a estar tan bien protegido en backup cuando estamos en un DR en producción. Entonces, esto es para que lo tengan también presente.
No es que si algo llega a pasar y el servidor no se apagó, no sé qué cosa pasó, estamos desprotegidos. No, el backup se sigue haciendo como si fuera el servidor en verdad. Tenemos aquí el tema de conmutación por recuperación. Mire, aquí están los puntos que yo les comentaba. Si aquí voy a hacer un failback, aquí yo puedo iniciar la transferencia de datos, como les decía, a qué equipo, un equipo virtual, un equipo físico, debo especificar a qué equipo virtual o qué equipo físico como tal. Entonces son los 4 pasos. Inicio la planificación, si el virtual empieza a hacer la transferencia de datos, cuando le digo que haga el cambio, me termina de hacer el backup, sincronizar y levantar la máquina, valida que todo está arriba y terminé. Fin del failover. En este caso, el failback. Si yo le digo un equipo físico, miren que la situación cambia y me dice, bueno, perfecto, tú lo que es un equipo físico, aquí solamente tengo 3 procesos y es la planificación, el cambio, por lo que yo les decía, aquí debo construir mi USB booteable para instalarla sobre el equipo físico y hacer la recuperación desde esa máquina. Y simplemente miren que aquí el tamaño del backup de copia de seguridad me dice pues cuánto va a ser y así funciona. Entonces, esto simplemente dar clic en el botón, él empieza la operación, una vez termina, pues estamos ahí y ya. Vamos a detenerlo. Cancelar. Perdón. ¿Qué es lo que vamos a...? Detalle. Vamos a detener la conmutación por error. Ya lo vimos, acepto que sí. Le digo detener la conmutación por error. Si yo miro las actividades, veo que él aquí ya está haciendo la detención de dicho servidor. Y pues aquí también yo puedo ver las actividades que corresponden a el regresarme a mi servidor de producción. Entonces, así de sencillo, así de fácil, realmente es que funciona la implementación, administración, gestión de la solución de Disaster Recovery en Acronis. Muy fácil, muy óptimo, una gran oportunidad para nosotros de entregar una solución buena a nuestros usuarios clientes, nuestros clientes. Exacto, realmente es muy, pues tal cual, creo que la consola siempre hemos dicho lo fácil que es de usar, lo cual siempre va a ser o sea, lo fácil y lo rápido, ¿no? Todo es muy a 2, 3 clics de distancia y se obtiene toda la información muy rápidamente, se pueden hacer todas las acciones muy rápidamente. Ahora, queda una última pregunta ya como para poder cerrar y Para es, terminar, sí, señor. nos cuenta Alexander, después de crear la Sí. recuperación en el entorno de producción, ¿qué pasa con el job de backup y de disaster recovery? ¿Continúan como antes o toca volver a reconfigurar? Ok, creo que es lo que acaba de hablar ahora. Y les mostraba aquí cuando el equipo estaba en contingencia. El job de protección de backup ahora se aplica sobre el servidor virtual de contingencia que tengo en Acronis. Naturalmente, el tema de este recovery, pues ya está en operación y es claro para mí, pues, de que está funcionando y operando, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta es, ante una contingencia en producción, y lo reitero, solamente es en producción, automáticamente la plataforma de Acronis le coloca, le hereda el job de protección de backup al servidor de contingencia para que yo siga haciendo los backups según lo tenía definido en mi servidor de producción. ¿De acuerdo? Correcto. Bueno, Eso es. creo que ya con eso terminamos. Sí, De señor. verdad agradecemos a todos los que se quedaron hasta este punto. Realmente creo que cuando hablamos de consola siempre realmente todos quieren ver cómo funciona, quieren saber muy rápidamente y es quizás donde pueden hacer las preguntas más, digamos que más importantes. Eh, Como siempre, pues ya terminar con avisos parroquiales, invitadísimos siempre a nuestro siguiente webinar, que igual continuamos con la parte pues bueno, continuamos con un par de temas bien importantes que se los voy a dar ahí para no hacer spoilers de esto. Si no tienen las invitaciones, por favor, escríbanos para podérselas enviar y tienen nuestro correo customersuccess@licenciasonline.com. Eh, Acá pueden entrar ustedes, todo su equipo. Esto está hecho para absolutamente todo el mundo, ¿no? Pueden reenviar la invitación, naturalmente siempre están totalmente bienvenidos. Y nada, Gabo, siempre agradecerte el tiempo y creo que es muchísimo el conocimiento que estamos entregando pues para todos nuestros partners. Así es. A todos muchas gracias nuevamente por estar con nosotros
siempre bienvenidos. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, escríbanos y los esperamos en la próxima reunión. Gracias a todos y un muy buen día.